Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Ahora vamos a hablar del ciclo del oxígeno. Si bien es verdad que todos los organismos vivos presentan, como habéis visto o como veréis en los ciclos, el oxígeno, ¿vale? El oxígeno está siempre ahí produciendo oxigenación, valga la redundancia, de esas moléculas y de esos otros elementos a los que acompaña. Bien es verdad que el oxígeno a nivel biológico es un ciclo biogeoquímico importante porque el oxígeno, como todos sabéis, está en la atmósfera y llegó a la atmósfera a través de las plantas, las algas, las cianobacterias y todos los organismos fotosintéticos que existen en este mundo, que lo que hacen es liberar oxígeno hacia el medio. Si bien es verdad que lo hacen de forma gaseosa y por tanto acaba en la atmósfera. Pero ese O2, ese oxígeno, también es consumido, como bien sabéis, por las plantas normalmente de noche y continuamente por los organismos animales, al igual que por muchos microorganismos que se encuentran en el ámbito tanto del agua como de la tierra. Y también, por supuesto, hay que tener en cuenta que todo eso, todo ese sistema vivo que se alimenta de oxígeno y también que está produciendo oxígeno, a su vez lo conectan con el ciclo, por ejemplo, del carbono, es decir, el carbono evidentemente está muy ligado al oxígeno, porque pensar que en la propia fotosíntesis, cada vez que yo estoy liberando oxígeno como planta, estoy realmente fijando el CO2 para poder producir esa fotosíntesis, esa liberación de oxígeno. En nuestro caso, los animales hacemos lo mismo, pero al revés. Solemos coger el oxígeno que nos han permitido las plantas tener y nosotros luego lo que hacemos es liberar CO2, así que realmente son dos ciclos muy intrínsecamente conectados. Pero también podríamos decir lo mismo del ciclo del oxígeno con el ciclo del nitrógeno, porque el ciclo del oxígeno se encuentra efectivamente dando también oxígeno a muchas bacterias que están en el suelo, donde hay nitrógeno, donde hay evidentemente otros muchos componentes como era el azufre y demás, y todo eso en su conjunto también es importante para mantener el ciclo de nutrientes cuando nosotros nos morimos y demás. Por tanto, quizás con los ciclos que más conectado está el oxígeno sea evidentemente con el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y, por supuestísimo, con el ciclo del agua, que ya lo veremos porque es tan importante, pero vamos, con el ciclo del agua está súper conectado, como podréis imaginaros. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.